Y continuamos cuando son las 10:15, las 10:15 minutos de la noche en España. Y nos tenemos que ir. Bueno, vamos a cruzar, creo que son 9.000 y pico kilómetros, casi 10.000 kilómetros, a un país que, bueno, es mi país de adopción. ¿Qué queréis que os diga? Que es Perú. Y en el que, bueno, en el que conocí muchas cosas, y entre ellas, pues, al presentador, bueno, al ponente que va a estar esta noche con nosotros. Geraldine, que me llevó a su tierra. Así es. Y ahí descubrí un mogollón de cosas que no os imagináis, que os lo recomiendo. Y eso que nos quedó por recorrer, no te digo nada. Claro, muchísimo. No nos quedó cortísimo el tiempo. Un 0,1% recorrimos, pero con eso fue suficiente para conocer al siguiente ponente, que es una persona que a mí me sorprendió porque, bueno, lo conté alguna vez, ¿no? Y fue cuando llegamos a Perú. Al día siguiente, unos primos de Geraldine nos dicen: oye, como os gusta todo esto del misterio y todo, si queréis vamos a Chilca, pasamos allí el fin de semana, porque van a hacer unas ponencias y tal. Y digo yo, no me fastidie, digo. Y allí nos fuimos. Y ahí en la playa lo conocí, en la playa por la noche, haciendo en ese lugar mítico, ¿no? Del contactismo y que todos conocéis. O casi todos los que os guste el misterio seguro que lo conocéis. Bueno, pues allí, que por cierto es más impresionante de lo que se puede imaginar una persona. Y ahí pues descubrí que hay lugares que tienen una magia, un poder especial, ¿no? Y entonces fuimos primero, la primera noche cuando llegamos ahí, nosotros nos acercamos, no sé qué hora sería, a las 12 de la noche, así, nos acercamos a este lugar, bueno, a la playa y todo, y cuando yo veo esa montaña, no sé cómo llamarlo, montaña, ¿no? Sí, un cerro. Un cerro, y veo el océano Pacífico, y hacía una noche formidable. Para mí fue como, no sé, un despertar, ¿no? Y digo, oye, ¿qué es real aquí? O sea, ¿dónde vivo yo? ¿Qué es real y qué no es real? ¿Es real lo que veo todos los días? ¿O es real lo que veo de vez en cuando? ¿Lo que veo a través de los sueños? ¿Lo que veo con mi imaginación, con la creatividad? A lo mejor es lo real, ¿no? Cuando creemos que estamos creando, a lo mejor lo que estamos es recordando algo que ya hicimos, ¿no? Y entonces de esa pregunta, bueno, pues surgieron un montón de cosas. Ahí tuvimos un avistamiento ovni. Sí. Y eso está grabado, además lo grabamos, os lo enseñaremos en algún programa, pero hicimos involuntariamente, totalmente, de repente ocurrió y ocurrió delante nuestra. Y es que yo creo que la realidad es más aquello que no vemos, que no tocamos y que no medimos, que lo que sí podemos hacer. Es decir, que muchas veces lo que nosotros creemos real no existe. Fijaos que en el año 83, en Japón, un físico llamado Kenji Tanaka, que trabajaba en un laboratorio de resonancia magnética, bueno, pues está haciendo una prueba de calibración y uno de los asistentes, un chico joven, un técnico, entra en la sala equivocada y se queda momentáneamente expuesto a un campo electromagnético. Es decir, el señor entró y de repente se quedó ahí. Bueno, él no sufrió daños, ¿no? Este joven no sufrió daños, pero a partir de ese día comenzó a tener episodios que nadie podía explicar, ni siquiera la ciencia. Este chico afirmaba ver lugares donde nunca había estado, recordar conversaciones que aún no habían ocurrido y percibir con exactitud detalles de personas que no conocía. Así que, bueno, trabajando en un laboratorio con científicos, bueno, pues es sometido a evoluciones psiquiátricas, a pruebas neurológicas, entrevistas supervisadas, y nunca encontraron una patología en él. Y lo más impactante de todo esto sucedió cuando describió con semanas de antelación un fallo técnico que iba a ocurrir en ese propio laboratorio e identificó la pieza que se iba a romper y todas las consecuencias que esa rotura iba a provocar. Pero todo esto antes de que sucediera. Bueno, pues
Todo esto se documentó oficialmente y los científicos no fueron capaces nunca de explicarlo. Lo atribuyeron a lo que pone el informe, ¿eh? Percepción anómala no clasificable. Y con eso se conformaron, ¿no? Es decir, bueno, este está loco, pues ya está, estás loco. Y a este va, es algo anómalo, pero no se preocupan de buscar el origen. Aquí quedaron un montón de preguntas en el aire y a mí, conociendo, cuando conocí este caso, ¿no? Pues también, y cuando estuve ahí en Chilca, y cuando me pasaron muchas otras cosas como la Excusalla, por ejemplo, este lugar donde estuvimos hace pocas semanas y que pudisteis ver que nos ocurrió algo que se nos escapaba de las manos y nos tuvimos que ir, porque es así, nos tuvimos que ir. Y es en ese momento cuando empiezas a pensar y a preguntarte un montón de cosas, sobre todo cuando te paras, cuando pones los pies en el suelo y dices estoy viviendo en este mundo, ¿no? Y te preguntas si la realidad no transcurre como creemos, o y si el tiempo, la materia, la conciencia no están donde pensamos, si de repente están en otro lugar. Porque claro, lo que nos cuentan o lo que nos enseñaron muchas veces no corresponde con lo que nosotros vemos o sentimos. Porque el sentimiento también tiene ojos. Que nadie se crea que solo lo que podemos ver o lo que podemos tocar existe. Hay cosas que no podemos ver y existen también, ¿no? Bueno, pues yo invité a Masaru Echi, que dedica su camino a explorar todas estas cosas, ¿no? Y hacerse esas mismas preguntas que yo me hice ese día y muchos años antes, que era, oye, las tres grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Pero sobre todo es, ¿estoy vivo, estoy muerto? ¿En qué dimensión vivo? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Cuándo me iré? Son preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamamos mundo? Porque a lo mejor lo que llamamos mundo no es tal. ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué ocurre cuando cambiamos la forma de ver lo que nos rodea? Así que preparaos todos para abrir esa percepción, desmantelar certezas, abrir vuestros corazones y darle las buenas noches a nuestro compañero Masaru Uechi, que está por ahí por Perú, pero que hoy está muy cerca de nosotros. Masaru, muy buenas noches, no te vemos, vemos la pantalla de Esmeralda hasta que hables. Hola, ¿cómo estamos? Buenas Ahora noches. te vemos. Bueno, pues Masaru, Buenas noches, Masaru. la sala es tuya y a ver qué nos Sí, y tienes que yo contar de la realidad. sí quisiera ¿Quieres compartir la compartir, pantalla, sí. verdad? ¿Quieres compartir? Te voy a dar para compartir, te voy a dar el poder. Compartir. A Ahí. ver, a ver. Sí, porque esto es una liada. Pero ahí estamos. Ok, Ahí estás. Listo. Nosotros aquí observando, ¿eh? ok, listo. No sé si es que pueden verlo. A ver, se está compartiendo, nos sale la pantalla en negro, pone que se está A ver, compartiendo. ahí, Ahí Ahora, está. ahora, Ahora. sí. Ahora Maximízalo. maximízalo para que se mire en pantalla completa y listo. Ajá. creo que está ahí ya. Ahí Ahí, está. maravilloso. Con todos vosotros, Masaru Echi. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Les saludamos desde Perú. Mi nombre es Masaru Echisi. Nos conocimos con Eduardo en una vigilia ufológica que tuvimos en Chilca, que organizó nuestro grupo de estudio Marte Estudios Perú. Esa fue nuestro primer encuentro, nuestra primera vigilia ufológica. Lo hicimos en un lugar que es muy conocido por una cantidad enorme de avistamientos en Lima, que es Chilca, en una playa que es también mítica, que es la playa Yaya. Desde tiempo conozco muchas personas que han ido a ese lugar sin tener contacto con el tema de la ufología, la espiritualidad ni nada, y le terminan pasando cosas extrañísimas en ese lugar, ¿no? Entonces escogimos ese lugar para hacer este evento, donde nos conocimos con don Eduardo. Y la experiencia fue alucinante porque era la sincronía, ¿no? Ese sincronismo que hubo aquella noche. Él nos contó su experiencia cercana a la muerte, el SM que él tuvo. Me pareció increíble, no solo la experiencia que traía, sino el conocimiento que tenía también, aparte por el tema
ufológico que empezamos a conversar y también por este tema de la realidad, que es el que nos trae hoy, ¿no? Entonces, voy a avanzar rapidito con esto para poder tener espacio para preguntas y la verdad que la información es un poco densa y el tema es complicado. Entonces, el tema va así. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? Perfecto. Ok, no sé si pueden ver el cursor aquí. Este Sí, se ve, básicamente se ve. era, digamos, a ver, la realidad que nosotros pensamos o siempre hemos escuchado, hablamos de que estamos en un mundo tridimensional. Y realmente la definición se queda corta, en verdad, porque cuando hablamos de dimensiones, la palabra dimensionar que viene a ser medir, ¿no? Poder dimensionar las cosas, ¿no? Y hablamos de dimensiones en nuestro mundo de tres dimensiones, supuestamente, donde se ve el alto, el ancho, el largo, acá que se puede ver por los vectores que podemos ver aquí, ¿no? El Y, el X y el Z, que básicamente nos dicen cuál es el ancho, nos dicen cuál es el alto y la profundidad, ¿no? Eh, Básicamente, pues pensamos que solamente es esto, pero sin embargo hay una cuarta dimensión que está dentro de nuestra realidad en sí, que es el tiempo. Y actualmente, pues la física moderna nos habla de que el tiempo y el espacio es indivisible. Básicamente hablamos de espacio-tiempo. Entonces, para poder tener un objeto que esté en el alto, el ancho y en el largo, tiene que estar ubicado en el espacio y tiene que estar ubicado en el tiempo. Si, por ejemplo, yo quitase estos dos elementos que son lo que forman y encuadran esta realidad, todos los objetos estarían aquí y ahora. Por lo tanto, necesito que en este mundo tridimensional exista este marco de espacio-tiempo también, ¿no? Entonces, suponiendo, en la siguiente imagen, si pueden ver, no sé si es que cambió, acá se ve un mundo plano, y en este mundo plano de dos dimensiones, solamente de ancho y largo, se pueden ver estos objetos geométricos, el señor cuadrado, el señor triángulo y el señor redondo, señor círculo, que están viviendo en este mundo bidimensional. ¿Ok? Cada uno, pues, se apercibe de la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, este señor tiene cuatro lados, cuatro ángulos, este tres, este es un círculo, una línea cerrada en sí, y entienden cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Pero imagínense que en este mundo bidimensional apareciese un ser tridimensional, que aparte de tener el ancho y el largo, tiene la altura, ¿no? Y estuviese justamente posicionada desde arriba. Entonces, este ser que está posicionado desde arriba, pues sería invisible para estos seres que están en este mundo bidimensional. Ellos no tendrían manera de percibir su existencia, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo proyectase una luz desde aquí y esa luz se proyectase hacia abajo y generase una sombra a este lado, ¿no? No vería más que cierta apariencia, pero no la forma real de este ser, ¿ok? Podría ver entonces la sombra que proyecta, o si este ser tuviese su propia luminosidad, por decir así, podría haber quizás el resplandor que genera este ser, pero no podría saber qué tipo de ser es, solamente vería el efecto que produce su luz sobre nuestro mundo, ¿no? Quizás esto pueda ser un paralelismo interesante con justamente algunos fenómenos que estuvimos discutiendo en un programa de La Gruta hace un par de semanas, que hablábamos acerca de los visitantes de dormitorio, seres que pueden estar en otro estado dimensional y que quizás proyectan parte de su presencia y las vemos en forma de seres sombra, por ejemplo, o entidades de luz que se manifiestan en nuestra dimensión, pero no están exactamente en nuestra dimensión, pero sí podemos ver digamos, el grado de correlación o podemos ver la manera en que pueden proyectarse en nuestra realidad, ¿no? Y en algunas ocasiones pueden manifestarse, ¿no? Pero si digamos este ser de tres dimensiones que está aquí hace contacto en este mundo de dos dimensiones, pues ¿qué pasaría? Pasaría que estos seres de dos dimensiones solamente podrían reconocer aquellas partes de la naturaleza que comparten con estos seres que vienen a visitarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este señor cuadrado, pues reconocería en él otro cuadrado aquí, ¿ok? Pero no sabría que él realmente es un cubo, porque no tiene acceso a esta parte de la realidad. Solamente tiene acceso a la parte que está habiendo interconexión de su mundo bidimensional con este ser tridimensional, que básicamente es una de las caras, y él vería que esa persona es básicamente otro cuadrado en sí. Lo mismo pasaría con el señor cilindro, al encontrarse con un señor círculo, pues vería a otra persona también que es prácticamente, que es muy parecida a él en sí. Pero sin embargo, no podrían darse cuenta de que es algo más, que este señor círculo aparente realmente es un señor cilindro. Quizás en nuestra realidad estamos interactuando con seres, llámele ángeles, llámele demonios, llámele seres extraterrestres, seres interdimensionales, la definición que quiera, ¿no?
pero lo que sí puede hacer que estemos interrelacionándonos e interactuando con este tipo de seres y ni siquiera estaríamos apercibidos, por lo menos desde el punto físico, acerca de que estos seres son diferentes, ¿no? El otro punto que hablamos no solamente la parte física, que es más o menos lo que hemos estado comentando acá con el ejemplo de un mundo de dos o tres dimensiones, también está el otro factor, que es el factor tiempo, ¿no? Entonces, ¿han escuchado la famosa paradoja del abuelo? Me imagino que sí. Por ejemplo, pues si ponemos un ejemplo, si este es el flujo del tiempo, que siempre es un flujo que está en movimiento hacia adelante y no retrocede. Entonces, en este flujo del tiempo, hubo una pareja que eran dos abuelos, que tuvieron dos hijos, que tuvieron una persona que crea una máquina del tiempo. Entonces, en este escenario hipotético, si es que este muchacho que crea la máquina del tiempo viaja con su máquina del tiempo al pasado y evita que los abuelos se conozcan, entonces podría provocar que sus padres nunca nazcan y por lo tanto él tampoco nacería, pero la paradoja también sería que al él haber no nacido, nunca se fabrica la máquina del tiempo y por lo tanto nunca se realizó ese viaje, ¿no? Se cancelaría porque básicamente, pues él mismo provocó que lo que sería el inicio de su existencia nunca sucediese, ¿no? Este sería, pues, de los argumentos que se utiliza para poder invalidar la posibilidad de viajar en el tiempo hacia atrás, ¿no? Pero hay que ser exactos en esto. Sí se está viajando en el tiempo dentro de las leyes físicas y sin contrariar a la ciencia, pero se está viajando al futuro. ¿Cómo es esto? El tiempo cambia por algunos factores, aunque siempre que hablamos de dimensionalidad y hablamos de dimensión y hablamos de poder medir algo, de dimensionar algo, se tiene que usar o se debería usar algún tipo de método patrón para poder hacer esta medición. El metro tiene que ser metro aquí y en la China. Al igual también tiene que ser otras unidades de medidas más, el litro, lo que venga. Y el tiempo también debería ser lo mismo, para que todos lleguemos a la misma hora y todos demoremos lo mismo para hacer cierta tarea, por ejemplo, ¿no? Para poder medir producción y, bueno, para lo que venga, pero esto como un tiempo, como un uso de medida debería ser siempre constante y siempre ser lo mismo. Todos deberíamos tener el mismo tiempo, ¿no? Aunque quisiéramos tener más horas en el día para poder terminar nuestras actividades, pero a todos nos han otorgado el mismo tiempo, las mismas 24 horas del día, pero aparentemente no. Hay algunos eventos que cambian y alteran el tiempo. Dos, los más importantes que nosotros conocemos son la gravedad y la velocidad. Por lo tanto, si tienes un objeto que está viajando a una velocidad grande, el tiempo se ralentiza para los que están viajando a toda velocidad. Entonces, ese ejemplo se puede ver en la estación espacial que está girando, orbitando la Tierra, y si tú mides la diferencia entre el tiempo aquí en la Tierra con los que están en la estación espacial, básicamente colocando dos relojes atómicos que son muy, muy exactos, miden el tiempo con millonésimas de segundo. Entonces, hago una diferencia, los comparo, ¿ok? Y cuando ellos ya han estado en el espacio dando vueltas y vueltas y vueltas, y uno de los astronautas regresan con uno de estos relojes que en un inicio estaban calibrados, después de esta experiencia puedes comparar ambos relojes y te vas a dar cuenta que la otra persona, el tiempo ha funcionado de una manera diferente. Entonces el tiempo se ha acelerado para ellos y básicamente ellos están millonésimas de segundo en el futuro. El tiempo ha transcurrido de una manera diferente para ellos, ¿no? Entonces vemos que el tiempo no es relativo en sí. Por lo tanto, de una u otra manera, actualmente básicamente sin quererlo, solamente al estar expuestos a una gran velocidad, se está viajando en el tiempo. Si uno se acerca también a un agujero negro, la gravedad del agujero negro también va a cambiar y va a distorsionar el tiempo. Eso también, también hace que, pues, definitivamente entendamos que el tiempo no es una constante, sino que es relativo, ¿no? Básicamente de ahí es donde aparecen todas las teorías de la relatividad prácticamente. Entonces, digamos que el tiempo tal vez, en este ejemplo de la paradoja que les mencioné hace un segundo, el tema fuese diferente. Si digamos en este flujo del tiempo en el cual ya estuvo el abuelo, tuvieron hijos, esos hijos ya tuvieron un nieto y este nieto ya creó
esta máquina del tiempo y ellos están inmersos en este flujo de tiempo que siempre va hacia adelante, ¿qué pasaría si es que este inventor con su máquina van y hacen un viaje? Pero lo que no hemos considerado tal vez es primero que al momento de hacer el viaje están yendo a una dimensión, quizás esto es una teoría, al momento de salir de este flujo del tiempo, tal vez a una dimensión externa, en este momento pues básicamente no están dentro del flujo. ¿Ok? Y hay algo que no consideran mucho al momento de pensar en esta teoría y lo mencionaron hoy. Alguien en una de las exposiciones anteriores hablaba acerca de que nosotros nos renovamos cada 7 años, totalmente, todas nuestras células, todo nuestro, desde las células de los huesos, de la piel, la sangre, cambian y se renuevan totalmente. Y en 7 años, básicamente, somos otra persona porque otras células han ocupado el lugar de las células viejas que ya han muerto y las células, por mitosis, empiezan a dividirse para reponer justamente a las células que se van dando de baja. Y esto es un fenómeno que es constante. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista físico, mientras yo estoy hablando, pues mi cuerpo va envejeciendo, va generando nuevas células, voy cambiando yo. Ustedes al momento de estar expuestos a estas ideas, a todo lo que hemos hablado acerca de la existencia, de la realidad, acerca de todos estos temas que hemos estado conversando durante toda la mañana, pues estas nuevas ideas y estas nuevas concepciones también impactan nuestra mente, nuestro sentir y también mentalmente vamos cambiando porque estos nuevos conceptos van haciendo de nosotros también una nueva persona, por así decirlo, o por lo menos una persona con una perspectiva diferente. Entonces somos seres cambiantes, no solo físicos, sino también mentales y espirituales. Y entonces, bajo este mismo concepto, al momento de que este señor ha salido del flujo del tiempo, acá había un señor que podríamos decir que es el señor Alberto, por poner un ejemplo. Y Alberto al momento de salir, en ese momento que él sale, si es que sigue habiendo cambios, este señor pues se va a transformar en Alberto más uno, por decirle, por ponerle un nombre. Este Alberto más uno es un Alberto más uno porque hay cierta cantidad de sus células que quizás han cambiado, han muerto, hay nuevas plaquetas, hay nuevos glóbulos rojos, hay otros glóbulos que han muerto en el proceso, entonces físicamente hay cierto cambio. También ha habido un desgaste en la máquina porque también la materia se va desgastando, va perdiendo energía, va perdiendo consistencia en las células, perdón, en los átomos en sí, y entonces también toda la materia va cambiando porque pues también envejece, esto es lo normal, ¿no? Este ser esta persona, que este viajero en el tiempo, si y reingresase a la realidad, pero en el pasado, y en el pasado, por ejemplo, en este pasado, él empieza a cambiar porque ya está nuevamente dentro del flujo del tiempo, ¿ok? Y el tiempo va a correr para él y él empieza a envejecer, como lo hemos estado mencionando, al igual su máquina también, por el flujo del tiempo, también empieza a envejecer como cualquier persona, como cualquier elemento, pues ya este Alberto inicial que ha desaparecido del futuro y ha regresado al flujo del tiempo en el pasado y que el tiempo ya empieza a hacer efecto en él y que ya empieza a cambiar y ya no es Alberto, sino es Alberto más uno, un Alberto que ha cambiado más un factor en sí. Entonces, él impide que definitivamente su abuelo no se conozca con su abuela y por lo tanto no existe su padre. Ahora, la lógica vendría a decir que como no hay hijos que van a producir al nieto, pues entonces Alberto ya no existe más en el tiempo. Y es verdad, Alberto ya no existe más en el tiempo. Y entonces, si Alberto regresase nuevamente, entra esta dimensión externa de tránsito y regresa al flujo del tiempo en el futuro, evidentemente, pues Alberto ya no está, pero el que ha retornado no es Alberto, es Alberto más uno. Por lo tanto, no necesariamente tendría que evitar su existencia en sí, porque cuando sucede este evento y él retorna, pues básicamente él no ha estado, uno, en la influencia del flujo del tiempo en el momento que se produce el efecto, y segundo, al momento de retornar, definitivamente Alberto puede hacer que no exista más, pero Alberto más uno es el que ha retornado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el tiempo? Para explicar un poco aquí, y no quiero enredarme mucho con esto. Como decimos, es un flujo que va hacia adelante, ¿no? Entonces, este flujo que va hacia adelante, básicamente, pues
produce ciertos efectos en algunos elementos. Por ejemplo, si esto fuese pues un río, por ejemplo, yo tiro una piedra en el río y con el tiempo el flujo de las aguas o el flujo del tiempo, poniendo este ejemplo, ¿no? Básicamente va a hacer que esa piedra se envejezca en el caso del tiempo o en el caso del río, pues que se lave y se transforme en un canto rodado que ha sido lavado por la corriente de las aguas. Ahora, si yo quisiera encontrar dónde tiré la piedra, en qué momento tiré la piedra, habría que considerar unas cosas. Físicamente puede ser que encuentre la piedra en un lugar, ciertamente. Si es que ha pasado tiempo, no lo voy a encontrar igual, va a ser este canto rodado, pero puedo encontrar el lugar donde ha llegado la piedra y donde se ha quedado estancada en sí, pero sin embargo no puedo ubicar el momento exacto o por lo menos la parte del flujo del agua, o sea, el momento en el flujo del tiempo en que esta piedra impactó en el río. O sea, puedo encontrar la piedra, pero al momento en que esta piedra cayó acá en ese río, el agua que fue impactada ya ha corrido. Por lo tanto, cuando yo encuentro esta piedra, pues ese momento o esa agua ya fluyó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría yo ubicar justamente este evento, que es el arrojar la piedra, en medio de este torrente de agua y poder también ubicar el flujo, básicamente el agua que fue impactada en ese momento? Imagínense que yo tirase en el río una bolsa de tinta. Esta bolsa de tinta me permitiría poder seguir el flujo del río en sí. Entonces, al momento de tirar esta bolsa de tinta, veo que la tinta se va expandiendo y podría saber básicamente, al momento en que la tinta va corriendo a través de este flujo, pues cuál es el agua que fue impactada en el momento, ¿no? Entonces, digamos que en este mundo real hubiese algún tipo de elemento o un evento que pudiese generar, digamos, esta bolsa de tinta, una marca temporal que pudiese impactar el flujo del tiempo. Y aunque esto es hipotético, hace muchos años la ciencia está buscando, así como se estaba buscando el bosón de Higgs del que se habló hoy, se está hablando de una partícula también hipotética, una subpartícula en verdad, hipotética, que al parecer pudiese moverse más que la luz. Y como hablamos hace un tiempo, hace un segundo, acerca de que la velocidad afecta el tiempo, si tenemos un elemento que viaja mucho más rápido que la luz, entonces esta partícula debería viajar y alterar el tiempo. Prácticamente sería una partícula que puede viajar a través del tiempo. Entonces, podría haber algún elemento que genere este tipo de partículas que al momento de ser liberadas van a viajar tanto adelante como hacia atrás en el tiempo por la ligereza de estas partículas que son más ligeras que la luz. Esta partícula hipotética que supuestamente están buscando todavía los físicos, se le conoce como taquiones. Y estos taquiones se cree que se pueden producir en un elemento catastrófico de gran potencia, por ejemplo, una explosión nuclear. La explosión nuclear libera justamente esta energía que queda básicamente, se expande en este flujo del tiempo y al ser más rápidas que la luz, pues básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a mover a través del tiempo. Y justamente, si esta explosión nuclear genera esta liberación de taquiones, ¿no es muy curioso que justamente estos avistamientos extraterrestres que vemos con naves que supuestamente creemos que vienen de este mundo, de otro mundo, ¿sí? Aparezcan muy cerca de las zonas de pruebas nucleares o en las bases donde se tienen guardados justamente bombas atómicas? Y quizás si es que digamos, estos eventos en los cuales se generan taquiones funcionan como bolsas de tinta o funcionan como si fuese un punto de luz, por ejemplo, un faro en sí, como si fuesen un faro. Entonces, si es que un viajero tuviese que hacer un viaje a través de este flujo del tiempo, le bastaría seguir esta luz utilizándola como faro o estas manchas de tinta para poder viajar a través de este flujo del tiempo y podrían viajar y moverse en eventos, no solamente en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. ¿Ok? Podría ser que quizás estos seres sean visitantes, serían visitantes de otro tiempo, podríamos ser nosotros del futuro, que es una teoría también que se menciona muchísimo en el tema de la ufología. Ahora, el otro elemento que también es importante y que deforma el tiempo es la gravedad. Entre más gravedad se deforma el espacio alrededor.
Nosotros tenemos una idea muy equivocada de la gravedad porque cuando pensamos en gravedad, lo que nos enseñaron en el colegio es que hay una fuerza que hizo que la manzana le cayese a la cabeza a Newton, ¿no? Esta fuerza atrae a esta manzana hacia la Tierra y entonces cae la manzana sobre la cabeza de Newton y él descubre, oh, gravedad, ¿no? Básicamente es lo que nosotros nos enseñaron en el secundario, pero realmente no es que hay una fuerza que atraiga los objetos hacia la Tierra. Lo que realmente sucede es que hay un objeto con una masa muy, muy grande, que muy, muy grande, que hace que el espacio, que es como si fuese una tela, se deforme ante la presencia de esta masa. Y si el objeto tiene mayor masa, la deformidad del espacio es mucho mayor. Entonces puedes tener aquí un sol que deforme más o menos el espacio de esta manera, una estrella de neutrones que haga una gran deformación mucho más grande en el espacio en sí, y tenemos también un agujero negro que tiene mucho más masa y que hace una súper deformación del espacio como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, bajo este concepto, si por ejemplo nos pudiésemos a pensar en el espacio y tuviésemos que viajar del punto A al punto B, y lo hacemos con la tecnología que tenemos actualmente, acá demoraríamos millones de años luz para poder llegar aquí, desde una galaxia, la galaxia A la galaxia B. Entonces, esta nave espacial tendría que tener millones y millones de años de recursos guardados, desde combustible, alimentos, oxígeno y lo que venga. Los seres humanos tendrían que vivir millones y millones de años durante todo este tiempo para poder hacer este viaje de este punto a este punto, y cuando lleguen acá para mandar un mensaje a la galaxia A para decir, oye, por fin llegamos a la galaxia B, enviarían un mensaje desde acá que demoraría la misma cantidad de millones de años para que que el mensaje pues llegue a su destino nuevamente, ¿no? No tiene sentido. Si es que un extraterrestre nos estuviese visitando y utilizase esta tecnología, pues no creo que alguien quiera invertir generaciones de vidas para poder llegar hasta aquí, para poder decirle a su planeta, a Zeta Reticuli, decirle, oye, este paisano de Zeta Reticuli, ya llegamos al planeta Tierra y a ver, pero por lo que veo acá y por la manera en que han contaminado este planeta, pues no creo que toda esta inversión de tiempo haya valido la pena. No vengan, señores, no vengan para acá, ¿no? No tendría sentido en verdad hacer ese tipo de viaje. Pero sin embargo, ya hemos visto que la velocidad y la gravedad cambian el espacio. Y estamos viendo que el espacio también es tiempo, espacio-tiempo. Entonces, hay dos maneras, según la teoría de la relatividad, que se puede utilizar para poder viajar. Y es justamente utilizar esta deformidad del espacio donde están los agujeros negros. Y se cree que del otro lado del agujero negro hay algún lugar donde se interconecte justamente por esta deformidad del espacio que se conoce como el túnel Einstein-Rosen. Son los famosos túneles de gusano por los cuales se podría hacer un viaje de un punto A hacia un punto B, aprovechando la deformidad que se produce en el espacio. Hay un mexicano que hizo un algoritmo, básicamente hizo la fórmula para poder hacer que este viaje, por lo menos teóricamente, funcione. Se llama Alcubierre y lo hizo hace unos 5 o 6 años atrás, que básicamente él se puso a pensar, si es que yo lograse hacer que el espacio delante de una nave se contraiga, absorbiéndome, y que la parte de atrás de la nave se expandiese y esa expansión me empujase, estaría viajando a través de una burbuja que deforme el espacio y el tiempo y podría viajar rápidamente del punto A al punto B, deformando el espacio. Entonces el espacio no es que yo recorriese el camino de A hacia B, sino que el espacio al momento de deformarse y hacer esta burbuja, correría a través de mí, a través de esta nave. El espacio no es que yo recorra el espacio, sino que el espacio recorre a través de mí. Y entonces la velocidad sería mucho mayor y el viaje sería deformando el espacio. Esta manera podría hacer que este viaje de aquí fuese mucho más corto porque viajando a través de esta deformidad del espacio, el viaje sería mucho más rápido que la luz. Pero recuerden que básicamente doblar el espacio es lo mismo que doblar el tiempo, porque es espacio-tiempo. Entonces una nave que pueda doblar el espacio, básicamente es una nave que puede doblar el tiempo. Podríamos decir de alguna manera que construir una nave espacial de esta manera o con este principio es prácticamente construir también una máquina del tiempo.
Hasta acá me siguen. ¿Por qué estoy dando este tema del tiempo? ¿Por qué estoy explicando este tema del tiempo? Porque quizás en lo que viene a ser nuestra realidad, este es un factor que cambia las cosas o quizás sea una ley que sea única tal vez en nuestra realidad y que no funcione igual fuera de ella. Como prueba, desde el punto de vista de la ufología, si se puede decir que es una prueba, muchos de los testimonios de las personas que han recibido o que han sufrido una abducción, o muchas de las personas que han sido que son contactadas y en muchas ocasiones han sido llevadas dentro de las naves, si es que se puede creer en estos testimonios, eh, muchos de ellos mencionan que el tiempo funciona de una manera diferente. También dentro de las experiencias oníricas, en los sueños, el tiempo uno puede sentir un desfase. En los sueños lúcidos, mucho más incluso. Y en las experiencias extracorpóreas, definitivamente el tiempo ya es como si no se contase, no se sintiese. Regresa de estas experiencias con una descripción tan parecida como que pareció mucho tiempo, pero realmente pareció poco, ¿no? Y que uno puede haber estado días quizás sintiendo, como si estuviese sintiendo que fuese ese periodo de tiempo que haya pasado y ha dormido apenas un par de horas, ¿no? Y esto se puede ver mucho más en las experiencias cercanas a la muerte también, ¿no? El tema de cómo es que el tiempo y el espacio cambian, ¿no? Entonces, imagínense que la realidad básicamente fuese como este piso de departamento. Hay cuatro departamentos en este piso, están unidos por estos corredores que están aquí. Básicamente, y en este piso vivimos nosotros. Nosotros cuando llegamos, llegamos como bebés en este departamento y escuchábamos, pensamos primero que este departamento pues era toda la realidad, o por lo menos todo el lugar donde nosotros nos desarrollamos, pues este era nuestro mundo en sí. Pero después, poco a poco, empezamos a escuchar que había gente que pasaba por los pasillos, escuchábamos sus pasos, cómo se abrían otras puertas, cómo se azotaban otras puertas de otros vecinos, y escuchábamos por ahí los pasos o el martillar de alguna persona que estuviese clavando en una de las paredes, en la pared que justamente colinda con mi departamento, y entonces me doy cuenta que no estoy solo y que afuera hay pues más actividad. Yo creo que nuestra humanidad está en este punto, en el cual primero pensamos que toda la realidad era nuestro mundo en el cual estamos y que poco a poco, a través de la ciencia, a través de aparatos como el Hubble o como el James Webb, nos vamos dando cuenta que el vecindario es mucho, mucho más grande que lo que nosotros pensamos que básicamente es nuestro sistema solar o nuestra galaxia en sí. Estamos recibiendo en este momento al tercer visitante interestelar, que es el 3i Atlas, que está dando mucho de qué hablar en este momento, pero no voy a poner a hablar de ese tema ahora. Pero sin embargo, es un ejemplo de cómo es que somos un punto tan minúsculo dentro del universo que un elemento que venga fuera de nuestro sistema solar ya es un super evento, porque estamos aislados dentro de esto que nosotros llamamos sistema solar en sí. Tanto así que hay muy pocos visitantes. Hasta ahora hemos registrado solamente el tercero, desde que tenemos la capacidad de observar el espacio por los aparatos que tenemos. Apenas el tercero que ha venido desde fuera del sistema solar, ¿no? Entonces, ahora también en esta época creo que somos como los adolescentes que por primera vez tienen permiso de salir del departamento y poder pasearse por los pisos y darnos cuenta que hay vecinitos hacia el otro lado y nos estamos dando cuenta como humanidad que hay probabilidades de vida y que hay otros lugares donde se pueda, donde quizás podamos nosotros colonizar o que quizás haya en este momento vida, quizás microbiana en Marte o lo que venga, pero sin embargo no estamos pensando a darnos cuenta de esta posibilidad en sí, ¿no? Pero sin embargo en este edificio hay varios pisos. Y cada piso, pues quizás sea diferente, quizás sean diferentes las reglas que hayan. Quizás aquí el tiempo no funciona igual. Quizás aquí la materia ya no sea materia, sino energía. Quizás aquí la energía y el espíritu y la materia sean o convivan de una manera totalmente diferente, en nuevas realidades, nuevas vibraciones o nuevas densidades. No podría decirlo. Sería solamente especular en sí. Pero sin embargo, podemos ver y la ciencia nos va diciendo que hay algo más allá, en verdad. No estoy hablando desde el punto de vista de la creencia, lo estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia.
porque se ha podido comprobar que el espacio está en constante expansión, pero sin embargo hay una parte del espacio que se expande mucho más rápido y se cree que esa aceleración se debe a que hay algo que está atrayendo el espacio para que se expanda hacia ese lugar y quizás eso que lo atraiga sea justamente la gravedad, pero la gravedad de algo que está fuera del espacio, entonces tendría que ser la gravedad que estuviese en otro, más allá del espacio en sí. Póngase a pensar, es como si fuese un globo al cual yo voy inflando. Básicamente, nuestro espacio sería ese globo que se va inflando y que fuera de este globo no hay nada más. Lo único que hay en la realidad, según lo que nosotros pensamos ahora, es básicamente la expansión de este globo y ese globo es nuestro universo. Pero es como que inflásemos este globo o que por lo menos el Big Bang inició este estallido que hizo que este globo se empiece a inflar, pero una parte de ese globo empezase a inflarse más o a deformarse más hacia un lado, y debe haber algo que lo atrae, que produce esta deformidad. Y se cree que es una fuerza gravitacional muy grande, pero la realidad solamente es este globo. Por lo tanto, esta fuerza gravitacional tiene que venir de fuera. La realidad nuestra, nuestro espacio, nuestro universo conocido, está siendo afectado por algo que está por fuera realmente, ¿no? Y esto es lo que realmente es misterioso. ¿Qué es lo que está haciendo que el espacio se deforme de esta manera? Le ponemos nombres, generalmente le decimos algo negro, oscuro, a lo que no conocemos, y por lo tanto tratamos de explicarlos con definiciones como energía negra o energía oscura o materia oscura, pero realmente ese nombre lo damos porque no sabemos, no tenemos idea de qué diablos es en verdad, pero es algo que está afectando la manera en que nuestra realidad se está expandiendo en este momento, nuestro universo se está expandiendo. Por lo tanto, la ciencia está contemplando, sí, la posibilidad de que haya otras realidades. Está la teoría de cuerdas y otras teorías que explican que haya otro tipo de dimensiones también fuera de la nuestra, que nosotros actualmente podemos escuchar los pasos en el piso de arriba. Y estamos viendo, o por la ciencia, con aparatos de medición, estamos dándonos cuenta que hay algo más. Y lo estamos viendo y podemos medir esto, ¿no? Se puede medir a través de los aparatos que tenemos actualmente. Pero sin embargo, este edificio, como veíamos en este pequeño plano muy simplista, vemos que no solamente son los departamentos, sino que hay un área digamos, de tránsito común, un área de uso común. Y este área de uso común es el que nos une a estos cuatro departamentos, y así yo me puedo transportar a través de todo este piso, pero también en la parte del centro de esta área en común, aquí está el hueco de los ascensores. Y este hueco de los ascensores interconecta el resto de los pisos. Esta interconexión quizás sea algo que une la realidad con otras realidades en sí. Este área común, estos ascensores, es quizás el secreto o el punto en el cual podemos interconectarnos con otras realidades, otros universos. Y quizás la ciencia está por primera vez pensando y considerando justamente los conceptos que se han estado hablando durante todo el día. Quizás este área común sea la conciencia. La conciencia quizás sea el punto que unifica cada uno de estos pisos, estos niveles de las realidades en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Tal vez hay una teoría científica y que también se toca no solamente a través de la ciencia, sino que se toca también a través de justamente del el esoterismo, o también a través de la espiritualidad, o también lo mencionamos también en el estudio de la fenomenología ovni, ¿no? Es el fenómeno de la conciencia no local. Básicamente entender que nuestra conciencia quizás no es un fenómeno que se produce aquí, sino que es un fenómeno que viene de afuera y que nosotros interactuamos con esta conciencia en sí. Y hemos estado hablando de esto durante toda la mañana. Los diferentes ponentes han estado hablando acerca de este tema, pero lo han estado haciendo de diferentes puntos de vista. Para ponerles un ejemplo, la manera más fácil para poder entender esto es quizás entender el Internet. Imagínense que ustedes compran 100 ordenadores y estos 100 ordenadores van a ser utilizados en su superempresa, ¿no? En la empresa de ustedes, en el departamento de no solamente de tecnología, sino en el marketing, el contador, los de facturación, los de producción, todas las oficinas tienen un computador para poder interconectarse. El hardware de estas computadoras, o sea, la parte física, todos son idénticos. El software que se las ha cargado, pues el software es básicamente el de fábrica en sí, ¿no?
Pero según el uso, quizás alguien haya cargado un nuevo software porque este es diseñador y este es contable y hay algún tipo de diferencia. Pero sin embargo, no hay una mayor diferencia, o por lo menos todos tendrían la capacidad de poder cargar o la potencia para poder trabajar con este software en sí, ¿no? Pero estos, aunque sean iguales de un inicio, todos sean iguales de un inicio, acá se sienta un ingeniero, acá se sienta un diseñador, acá se sienta alguna otra profesión, alguna otra persona, otro departamento con el cual se está trabajando en la empresa. Pasan 5 años y después estas computadoras que eran iguales al principio, todas han cambiado, todas son diferentes. ¿Por qué? Por el uso. Porque aquí el ingeniero le colocó planos, le colocó datos, le colocó estadísticas, y aquí el diseñador le puso programas de diseño, y aquí el de contabilidad le puso sus archivos de Excel, etcétera, y por lo tanto el contenido ha cambiado. Pero esa información básicamente se ha subido y se ha compartido a través de lo que nosotros llamamos el Internet. Quizás nuestros cuerpos o nuestro cerebro sea como este ordenador, pero básicamente la información sea esta Internet. Quizás la conciencia no es un fenómeno que se produce aquí. Aquí tenemos todas las piezas que necesitamos para poder trabajar la información, desde los software hasta el hardware en sí. Pero básicamente la conciencia es un fenómeno que esté aquí afuera, que interactúa nuestro hardware y nuestro software con esta señal, con esta conciencia en sí, con esta señal de Internet. Y básicamente lo que nosotros consideramos conciencia es este trabajo o este registro o este proceso, este procesamiento de esta información o de esta conciencia externa en sí. Y cuando morimos, esta información sube a este lugar. Y entonces, de esta manera podríamos quizás explicar muchos de los fenómenos que hemos estado discutiendo el día de hoy. Por ejemplo, una experiencia de DSM básicamente puede haber sido una experiencia en la cual nosotros hayamos regresado nuevamente a la Internet, hemos regresado a esta conciencia que está aquí externa, pero después retornamos y hemos regresado con la información. Cosa que es interesante es que al momento de tener esta experiencia, nuestra información no se pierde, sino que esta información se mantiene e incluso se mantiene de manera individual dentro de este flujo. Así como cuando yo meto dentro de esta gran cantidad de información que es el Internet y subo una foto, esa foto sigue siendo una foto dentro del Internet, aunque dentro de toda la información todo sea unos y ceros en verdad, pero la foto se mantiene íntegra. Y entonces al momento que la persona entra aquí, su conciencia o por lo menos su experiencia, toda esa experiencia de nivel de usuario se mantiene aquí individual. Y si es que esa persona retorna, porque es un episodio de DSM, una experiencia cercana a la muerte, retorna con esa experiencia, con la experiencia que ha tenido anteriormente, más la experiencia que ha podido experimentar acá, donde ve que el tiempo y el espacio no funcionan igual. Entonces, si por ejemplo pudiésemos ver fenómenos como la telepatía, podría ser que esta mente no es que se conecte directamente a esta computadora, sino hacemos lo que nosotros hacemos con la computadora cuando trabajamos en home office. Básicamente ponemos el AnyDesk o algún otro programa de escritorio remoto y a través de esta conciencia no local nos conectamos con otra computadora. Si fuese un extraterrestre hablando con otro ser humano y al momento que hay una comunicación, no es una comunicación hablada porque no compartimos el mismo idioma, quizás lo que podemos hacer es hacer a través una conexión a través de esta conciencia no local, y ese es el mensaje telepático que funciona. Quizás justamente el poder adivinar, ver el tiempo y todo este tipo de cosas tenga que ver que realmente podemos leer esta conciencia no local. Y póngase a pensar, si en esta conciencia no local el tiempo y el espacio no funciona o funciona de manera diferente, pues como se los dije al principio, en esta realidad todo estaría pasando al mismo tiempo, todo estaría aquí y ahora. Por lo tanto, si yo entrase a esta conciencia no local, tendría las respuestas a todo, todas las cosas que yo quiera buscar. Esta es otra manera de decirle o llamarle a registros akáshicos, básicamente. Esta sería una manera de poder explicar justamente también los registros akáshicos. Quizás el fenómeno de la conciencia no local sea la gran respuesta. Si, por ejemplo, alguien utilizando esta conciencia no local o este flujo del Internet, por ponerle el ejemplo, tomase el control de otro ser,
pues entonces estaríamos explicando fenómenos como, por ejemplo, una posesión demoníaca, por ponerle un ejemplo, que básicamente es un hackeo. Si se ponen a pensar, es como que estuviese hackeando otra computadora. Por eso el ejemplo de el utilizar las computadoras o el Internet es muy sencillo para poder entender este fenómeno. Este fenómeno de la conciencia no local no es algo que se me haya ocurrido, no, esto es algo que, con que la ciencia coquetea hace mucho tiempo. Roger Penrose, ganador del premio Nobel, y el doctor Stuart Hameroff, que su especialidad está en la parte la parte de anestesia, es un anestesiólogo. Roger Penrose empezó a pensar justamente que el cerebro necesitaba tener funciones cuánticas para poder procesar toda la información que procesamos en nuestro cerebro, ¿no? Él pensaba que la sinapsis común y la función de nuestras neuronas al momento de procesar la información de la realidad, no solo de la realidad, sino de toda la información que produce nuestro cuerpo o que recibe nuestro cuerpo, pues con el procesamiento normal no se podría hacer. Tendría que haber un procesamiento cuántico, o sea, tendría que procesarse mucha mayor cantidad de información todos a la vez, de manera simultánea como funciona una computadora cuántica. Entonces, su pregunta real era, pero ¿en qué parte del cerebro puede producirse un fenómeno cuántico? Para que una computadora cuántica funcione tiene que haber un lugar específico donde no haya humedad, la temperatura tiene que ser diferente, tiene que haber cierta condición donde la electricidad también tuviese que fluir de alguna manera y no entendía qué manera podía o en qué lugar podía suceder esto. Hasta que apareció Hameroff y le preguntó si había estudiado alguna vez o había considerado la teoría de los nanotúbulos en el cerebro, que básicamente son interconexiones dentro de la sinapsis, en las neuronas, en el momento en que hace la conexión, hay una parte muy, muy pequeña en la cual son como unas conexiones microscópicas realmente, en las cuales podrían sucederse algún tipo de conexión o de transmisión eléctrica que puede generar o puede tener o replicar las situaciones o las condiciones para que se pueda producir una conexión tipo cuántica. Pero esta conexión cuántica tendría que conectarse con algo más, con algo externo que le ayude a poder obtener esta información, ¿no? De ahí era la necesidad de que fuese el fenómeno cuántico, el poder conectarse con algo, con información que venga de afuera, y esta información que viene de afuera, ¿cómo podría interconectarse con el resto? Pues básicamente con otro de los conceptos que estuvieron comentando el día de hoy, la fractalidad, que quizás a través de la fractalidad, la manera en que desde lo más pequeño se puede interconectar con algo que es más grande, que es más grande, que es la reproducción en macro de lo que es micro, es la manera en que quizás esta mente se está conectando con algo externo que va mucho más allá de nosotros, quizás a esta realidad, a esta conciencia no local. Ahora, esto no solamente lo mencionan ellos, sino también lo menciona el desaparecido Jacobo Grinberg, que por algo habrá desaparecido, ¿no? Que básicamente hablaba acerca de la manera en que se podía interconectar las mentes, ¿ok? Básicamente es un fenómeno cuántico también, que es el entrelazamiento cuántico, pero hablaba acerca de lo que hacía Pachita, una chamana que en el momento en que ella trabajaba, invocaba cosas que dentro del fenómeno de la parapsicología se llama aporte. Básicamente hacía lo que hacían los brujos en una mesada, que eso pasa mucho acá en el Perú, en que el brujo agarra y llama y pide que le manden algo y le mandan algo desde un elemento externo, ¿no? Entonces aparecen aportes. Si ustedes han visto el Escola Project, por ejemplo, en el estudio de este pueblito de Escola, donde se hizo un proyecto de 5 años de fenómenos paranormales con una pareja de mediums, básicamente sucedían estos fenómenos de aportes ahí y el estudio está bastante sustentado. En verdad es interesante que lo vean. Pachita hacía esto y lo que básicamente decía Jacobo Grinberg es que así como hemos visto en esta parte de aquí que el espacio se deforma, que el espacio alrededor nuestro se deforme, que es como una tela. Jacobo Grinberg decía que nuestra mente interactuaba con esta tela y que esta interacción, pues básicamente podía hacer que la realidad en sí estuviese en esta interconexión en sí, que podíamos traer incluso objetos desde esta realidad. O sea, básicamente como que el universo fuese este edificio de aquí
nuestra conciencia fuese justamente este ascensor y que la mente de Pachita o de otras personas puedan conectar a otras cosas que estén en estos niveles de realidad y traerlas hasta aquí, incluso traer elementos físicos quizás de mundos que sean espirituales, al momento de pasarlos de una realidad a la otra. Entonces, esta teoría la llamó teoría sintérgica. Y por supuesto tenemos al doctor Manuel Sanz, que habla acerca de las experiencias cercanas a la muerte, y básicamente habla acerca de la supraconciencia, que básicamente tal vez sea otro nombre más al que se le pueda decir a la conciencia no local o a los registros akáshicos, o llámenlo ustedes como quieran. Pero toda la mañana hemos estado hablando acerca de esto desde diferentes puntos de vista. No sé si es que ya les he pateado mucho el cerebro porque esta es mucha información de un solo golpe, en verdad. No sé si es que yo creo que ya se justificaría que entren las preguntas porque imagino que más de una pregunta antes que una respuesta les haya generado esto. Bueno, No sé si he Masaru, dejado de compartir, Ay, ¿cómo lo dejo de compartir acá? dale a cerrar donde compartiste, le das y ya cierra, ya te pone ahí cerrar, compartir pantalla, por ahí en algún lado te tiene que salir. Bueno, ahora ya sabéis por qué yo de repente veo a Masaru haciendo una ponencia allí en Chilca y de repente digo, no, no, yo con Masaru al fin del mundo, ¿no? Quiero conocerlo y quiero que haga algo con nosotros. Fijaos, lo único que no sabes es compartir la pantalla. Sí, es verdad. pero, pero nos habla del universo, vamos, que se vuelve loco. Eh, Sí, creo que es mucha ciencia ya tiene hoy. que ponerte por ahí un botoncito, a ver si me da a mí la opción de hacer que dejes, porque... Si me expulsas, sí. no, te... Para que dejen de ver a Roger Penrose ahí. pantalla de los demás, desea continuar... A ver, detendrá, vale. Ahora sí, ¿no? Creo que esto ahora se va sí. así, así, así. Vale, Sí, ahora listo. sí. Bueno, Manuel tiene una pregunta. tiene Manuel una pregunta para ti. Cuando quieras, Manuel, adelante. Uy, son las 4:11. Yo creo que No alguien me pasa está nada, quitando no el pasa tiempo. nada. Ok, perfecto. Sí, don Manuel, ¿cómo está? Buenas. Fuera, pues muy bien, Masaru. Ha sido una ponencia muy interesante. Teniendo en cuenta que toca usted el espacio, o sea, no local, muy relacionado para mí con la teoría cuántica, y que, por ejemplo, está el espacio-tiempo como una parte de una estructura que puede curvarse por la gravedad, en función Exacto. más o menos como he entendido. Y la teoría cuántica lo toma como una constante inmutable que no puede, o sea, que no se puede interactuar. Hay un equipo italiano hecho por Alessandro Copo y postula lo siguiente. O sea, que cuando observamos un cambio a lo largo del tiempo, no estamos viendo el tiempo en sí, sino el resultado del entrelazamiento cuántico entre el objeto y el reloj que utilizamos para medirlo. Por lo que un observador y un sistema cuántico, o sea, percibido en un universo, sería como un universo estático y en un universo estático inmutable. Eso Ujú. cuadra bastante con lo que hay. Digo, pregunto yo, hay un libro de Antonio Pedredo en España Sí. que también estaba hablando del universo no es plano, que toca todo lo que usted expuso, habla exactamente del cubo, del plano, exactamente, y luego las dimensiones de o sea, Ramanujan, o sea, las funciones de Ramanujan. ¿Qué opina usted de la contribución de Ramanujan y o sea, sus teorías a la unificación que pueda existir entre la física cuántica y la teoría relativista? Porque hay, aunque no se haya dado, puede, si hay atisbos de que se va en el camino, de que haya una unificación y que precisamente la conciencia, o sea, la conciencia no local, sea realmente una parte de lo que es todo, o sea, todo es energía, o sea, nosotros somos energía, pero es que la conciencia no local es otra forma de energía. O sea, Miren, miren. voy por ahí, que me gustaría mucho, es que me ha encantado la exposición porque realmente es que todo es lo mismo. Sí, sí, sí. Mire, le voy a comentar la teoría.
de la relatividad más la cuántica no pega, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? Hay una parte de la física que se llama estocástica, que es la física que ve probabilidades, ¿no? Y definitivamente, pues el tema de de la mecánica cuántica, no la física, sino la mecánica cuántica en sí, pues es un tema de probabilidad, de incertidumbre, porque no sabemos cuál de las probabilidades es la que va a colapsar y se va a transformar en la realidad, ¿no? O sea, el gato de Schrödinger, vivo o muerto, vivo o muerto, vivo o muerto, hasta que un factor externo llega y hace que uno de los dos, las dos probabilidades se colapse en lo que se transforma en la realidad, ¿no? Gato muerto, por ejemplo, ¿no? Ya, la estocástica, como ves, probabilidades, pues se encaja muy bien, ¿no? Hay un físico japonés que está en Europa, ay, se me fue el nombre de él, Kunio Yasue. Kunio Yasue, este, se compró un carro, un carro deportivo de lujo y se le dio, era su hobby, agarrar y irse por carretera a toda velocidad. Y en una de estas estaba a toda velocidad y empezó a sentir, acercándose a los 300 kilómetros, una cosa así, empieza a sentir que ya no hay ruido, que ya no vibra el motor, y en ese momento le aparece una ecuación frente a la cabeza. Y dice, ¿qué diablos es esto? Me acabo de morir, ¿no? Y entonces él del susto empieza a desacelerar, nuevamente regresa las vibraciones, el sonido, todo, y va a su casa, desarrolla ¿cómo se llama la ecuación? Es una ecuación que interconecta un poco la física normal con la física cuántica a través de la estocástica. Pero lo interesante es la manera que él recibe la respuesta. Es como que alguien afuera o un evento, un factor externo de afuera le hubiese dicho a Kunio, sí, hay una conexión, pero esa conexión viene de afuera, te la estoy entregando de afuera, la prueba es cómo te la estoy entregando, porque es esos momentos en que muchos científicos y muchos inventores han tenido información, han obtenido información a través de una revelación, por decirlo de manera, ¿no? Es muy conocida las anécdotas no me acuerdo si era Ford o si era de Edison, que tenía la afición de pescar y mientras pescaba, y no sé si usted alguna vez ha ido a pescar, las personas que van a pescar, uno empieza a perderse los pensamientos y llega un momento en que está literal, en un estado alterado de conciencia, en un estado de concentración tan profundo, pensando en mil cosas y llega un momento en que está pensando en nada. Y en ese momento es que le empezaban a llegar imágenes de los inventos que él no tenía, o sea, que simplemente le llegaron, ¿no? Y esto le ha pasado a muchos científicos y pareciera que obtenemos esta información de algún punto, de algún lado, ¿no? Y quizás nuevamente regresando a la conciencia no local, quizás este sea el punto que interconecta. Y entonces, yo estoy convencido que de 30, 40 o 50 años vamos a estar midiendo fenómenos que no pensamos que sean científicos. Por ejemplo, vamos a medir el amor, la densidad del amor, de la fe, que quizás sea uno de las fuerzas más poderosas del universo, pero que ahora no tenemos quizás las leyes o las reglas, o no conozcamos cuáles son las reglas que aplican sobre estos fenómenos en sí, ¿no? Y quizás la cuántica sí sea el atisbo que interconecte este punto, ¿no? Pero yo creo que estos fenómenos que ahora no son cuantificables van a ser completamente científicos y no va a dejar que esto sea espiritual o sea milagroso, por decirlo así. Quizás las ideas místicas milagrosas, quizás lo que pensamos que es un milagro, realmente tiene una explicación de leyes en sí, son lo que son leyes que son superiores a lo que somos nosotros en este momento, ¿no? Yo me parece que sí. Espero que no consigamos que no consigan cuantificar el amor, el pensamiento, porque sería lo último que Bueno, tendríamos. Exactamente, espero que no, que ahí estés equivocado, o por Marlon. lo menos, o por lo menos que mi mujer no consigue el aparato para medir el mío, ¿no? Eso es, aunque sea. Pero bueno, me ha encantado, sí, sí, muy, 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 muy buena ponencia. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Masaru, que estás por ahí, ¿no? Ujú. Que es que ahora no te veo. Ahora sí te veo. Sergio parece que tiene una pregunta, ¿no? Por ahí. Buenas noches, Masaru. Bueno, Hola, Sergio. felicidades. Su pregunta sí me da miedo. Enhorabuena por la ponencia, me ha encantado. La verdad que ha sido muy, muy gráfico para entender
muy bien las otras dimensiones, los planos interdimensionales y el espacio-tiempo, o sea, muy gráfico y me ha hecho reflexionar muchísimo. Así que gracias y enhorabuena. Y nada, mi pregunta es sencilla, pero supongo que también compleja. ¿Qué crees que sería más fácil? ¿Viajar al pasado, si hubiera una supuesta máquina del tiempo, o viajar al futuro? ¿Y por qué? Yo creo que al futuro ya viajamos, ¿no? Es el- Primero, creo que hay que romper un concepto, ¿no? El tiempo me parece a mí más que todo, y el espacio en sí, es una apreciación, ¿no? Es una presión subjetiva porque nuestros sentidos no nos permiten ver o entender más esto. No estamos limitados, es un filtro. Nuestros sentidos son un discapacitante, por decirlo de una manera. No nos dejan ver más allá. Entonces, cuando yo digo aquí, ¿qué cosa es lo que realmente digo? Me refiero con aquí. O cuando yo pregunto ahora, ¿qué es lo que realmente me refiero, ¿no? No quiero hacerlo largo porque está Jorge también esperándonos por acá. Quizás al final, si desean, algún momento nos podemos conectar para poder responder esto. Pero sí, yo creo que tiene que ver con conceptos. Yo creo que al futuro ya lo estamos haciendo porque si uno va a gran velocidad o se acerca a una gran fuente de gravedad, el tiempo va a cambiar y sí, uno está viajando al futuro, eso. El pasado es un poco más problemático creo que es la tercera regla la segunda regla de la termodinámica, ¿no? El tema ¿cómo se llama? De la entropía en sí, ¿no? El problema de la entropía en sí. Pero sin embargo, tal vez al momento de viajar, el tema sea tal vez no hacerlo en el mismo plano, muy parecido al ejemplo que les estaba comentando que evitaba justamente la paradoja de cómo se llama del abuelo, ¿no? Pero bueno, quizás era para poder discutirlo un poco más, porque esto es para filosofarlo bastante. Y creo que Jorge nos Ya no, ya. tenía un tema importantísimo que yo también estoy muriéndome de ganas de poder escucharlo. Vale, una última pregunta que hay por ahí. Uy, y no respondí la anterior, ¿Sí pero o bueno. no? A ver, vamos a ver. Vale, dice Clipgold, sería incompatible todas las descripciones, explicaciones que nos has dado, Masaru, con una realidad del tipo Matrix. Pues información, quizás si es que regresamos al edificio con varios pisos, no sabemos si los diferentes pisos tengan diferentes tipos de realidad en sí, ¿no? Quizás alguno de estos pisos sea el mundo espiritual tal como lo pensamos, ¿no? No con ángeles tocando arpas o algo parecido, pero sí con seres viviendo en ese tipo de densidad de realidad, llamarlo de alguna manera. Y quizás yendo más arriba, quizás el resumen sea en información. Ojo, que esto en ciencia, tal cual, es muy real porque hay una teoría que habla acerca de que un agujero negro en sí, al momento de absorber toda la materia que está absorbiendo y concentrarla en un punto que genera tanta gravedad por la gran cantidad de masa concentrada, pues la pregunta es, o esa masa solo se concentra o esa masa se va hacia otro lugar. Y actualmente muchos científicos piensan que hacia el lado contrario del agujero negro hay un fenómeno que es un agujero blanco, que básicamente bota y expulsa toda esa masa hacia el otro lado, ¿no? Pero si tenemos por concepto que es un punto donde hay una masa concentradísima que de repente sale a toda velocidad al otro lado, por concepto ese es el Big Bang. Entonces podríamos pensar que un agujero negro, en cada agujero negro hay una salida que va a otro nuevo universo que se está desarrollando a través de un Big Bang. Pero la materia que está pasando de un lado hacia el otro lado se compacta hasta su expresión más mínima, más concentrada, y se transforma en información. Y esa información pasa hacia el otro lado y de esa información que sale expulsada nuevamente se vuelve a armar todo, a transformarse en lo que nosotros conocemos como materia conocida. Y quizás eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nuestro Big Bang básicamente ha venido de algo que está del otro lado de esta explosión del Big Bang, que quizás sea el agujero negro de otra realidad. Pero en esta realidad toda esa información se tuvo que concentrar y básicamente formarse, no hacerse un solo punto y saltar hacia el nuestro y ahora se ha reconstruido. Quizás nosotros somos reconstrucción de información que ha habido del otro lado del agujero, ¿no?
básicamente lo que somos nosotros, quizás sea una reconstrucción, una recreación de algo que ha estado en otra realidad en sí. Por lo tanto, sí, definitivamente la idea de Matrix no está alejada porque al final la materia sí se transforma en información. Y esto es lo que lo van a decir todos los astrofísicos en este momento, ¿eh? No es algo que me estoy inventando, ¿eh? Que en verdad la materia se transforma en información dentro de un agujero negro. Bueno, con esta, de todas formas, deciros a todos que vamos a dar ya paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va a tener un final, pero va a tener un final para miembros, ¿vale? Porque ahí, bueno, después nos lo cuenta Jorge, pero obviamente no se va a poder compartir públicamente lo que se va a hacer bueno, pues porque es algo que se hace en círculos, sí, por privacidad y por círculos muy privados, ¿no? Pero sí que los miembros vais a poder participar en esta experiencia que, bueno, que vais a flipar todos. Masaru, yo el día que yo te vi y dije yo, este tío sabe un huevo, y sabía que lo sabías, que sabías todo esto. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo? En este momento, por nuestro grupo de estudios que es Marte Estudios Perú, que es un nombre un poco complicado porque viene todo junto y hay muchas páginas que tienen nombre parecido y van a terminar perdiéndose a otro lado, pero básicamente es Marte Estudios, como si fuese Marte Estudios, pero la misma E compartida, ¿no? Marte Estudios es en plural, Marte Estudios Perú, todo eso junto. Marte Estudios Perú, somos un grupo de personas que están estudiando el tema de la ufología y temas que están interconectados, por ejemplo, la realidad y lo que hemos estado discutiendo el día de hoy. Damos clases básicamente. Don Eduardo nos acompaña en una de las clases también, él también es parte de Marte Estudios Perú con nosotros aquí. Y básicamente en el grupo de Marte Estudios Perú, en la página de YouTube, también nos van a poder contactar. A través de Don Eduardo también pueden contactarme en sí en cualquier momento. Y bueno, gracias, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Hoy día también ha sido de mucho provecho y he crecido mucho con las ponencias de todos y me voy a seguir quedando porque yo estoy acá de principio a fin, ¿eh? Pues muchísimas gracias a ti, Masaru, y nosotros Muchísimas gracias, Masaru.